Relatos de vida que cambiarán tu destino. Alejandro Bullón. No te muevas ni respires. Nada le hacía prever que aquella tranquila tarde se tornaría la más dramática de su vida. Llovía, el expediente del día había llegado a su fin. Mauro se dirigía a la plaza de estacionamiento donde acostumbraba dejar su automóvil. A los 58 años, el hombre de cabellos grisáceos y arrugas en la frente se consideraba un vencedor. Sus padres habían emigrado al país cuando él era un niño. Durante los primeros años en la nueva patria, la familia había pasado mucha necesidad. Esos eran otros tiempos. Las cosas habían cambiado. La vida había sido buena con él. De un simple vendedor ambulante, se había transformado en el dueño de una lucrativa cadena de tiendas de ropa. Era un hombre rico y satisfecho con la vida. Aquella tarde, sin embargo, cambiaría radicalmente el rumbo de su historia. Salió del estacionamiento al timón de su poderoso Vectra de color plomo con vidrios polarizados. El tránsito era infernal, como en toda ciudad grande a la hora en la que los negocios cierran y las personas retornan a sus hogares. Automáticamente, Mauro siguió el camino de siempre. Estaba cansado. Lo que más deseaba en ese momento era llegar a la casa, meterse en la ducha y sentir el agua resbalando por su cuerpo. Era un hombre de hábitos específicos, casi nunca cambiaba la rutina de su vida, hasta aquel día. Después de aquella tarde, Mauro nunca más sería el mismo. Todo sucedió con rapidez asombrosa. La operación completa no debió de haber demorado más de 2 minutos, cuando la Cherokee negra le cerró el paso. Mauro pensó que estaba delante de un conductor distraído. Levantó la mano en señal de protesta y gritó: «¡Hey, mira por dónde andas!». Ya era tarde. Se vio obligado a desviar el auto hacia un lado de la calle y frenar bruscamente. Atrás de él había una camioneta oscura de donde salieron 3 hombres armados. Lo forzaron a entrar al asiento trasero de la Cherokee. Adentro, alguien le colocó una capucha y le obligó a echarse al piso. A esas horas de la tarde ya había oscurecido. En la camioneta las cosas estaban más oscuras todavía. No lograba razonar. Instintivamente sabía que estaba siendo secuestrado. Sentía el cañón de un revólver en su nuca, lo que le provocaba dolor. No sentía lo que estaba sucediendo. «¿Qué quieren? ¿A dónde me llevan?», preguntó sin esperar respuesta. Una voz grave le dijo: «No te vamos a hacer daño si colaboras. Ahora cállate, no digas nada, no te muevas ni respires». Los minutos que siguieron le parecieron una eternidad. Había oído historias de secuestros. Incluso le habían aconsejado que no siguiera todos los días el mismo camino. Le habían sugerido contratar hombres de seguridad. A él todo eso le parecía innecesario. Nunca imaginó que pudiera ser víctima más de la violencia que prolifera como una plaga en los grandes centros urbanos. El temor se apoderó de su corazón. No tuvo noción del tiempo que demoró en llegar a su misterioso destino. Sin quitarle la capucha, le ataron las manos y lo encerraron en un lugar oscuro. No le dijeron nada, ninguna amenaza, ninguna explicación, solo silencio. Un silencio cruel, la peor arma que los delincuentes usan para dominar psicológicamente y transformar al secuestrado en una víctima sumisa y obediente. Estuvo horas en esa situación, lloró en silencio, clamó por la misericordia divina. A pesar de no ser una persona religiosa, pidió ayuda, casi imploró que le permitiesen ir al baño. Nadie le hizo caso. Sus secuestradores estaban en el otro cuarto. Podía escucharlos. Parecían estar celebrando el éxito de sus planes siniestros. Quedó dormido por el cansancio, con los pantalones mojados, atemorizado sin saber dónde estaba. Ni siquiera imaginaba lo que querían aquellos hombres. Al despertar, continuaba con la capucha. Respiraba con dificultad. No veía nada. Se levantó y empezó a andar a ciegas dentro de la habitación. Percibió que estaba en un cubículo de no más de 15 metros cuadrados. Tuvo la sensación que iba a enloquecer.
¿qué sería lo que los delincuentes planeaban? Si al menos ellos hablaran, él podría ubicarse en medio del remolino de los pensamientos que flotaban en su mente. Los secuestradores sabían lo que estaban haciendo. Eran profesionales. Lo primero que había que hacer con la víctima era atemorizarla, tornarla insegura y dócil, para que colaborase en la obtención del rescate. Horas después, los delincuentes le permitieron bañarse, cambiarse de ropa y comer un pedazo de pizza fría. Después lo llevaron a otro cuarto, donde había una cama y un colchón. Fue la primera vez que alguien le explicó lo que estaba sucediendo. En el lenguaje lleno de expresiones propias del submundo del crimen. El hombre de la voz grave, con el rostro cubierto y con un revólver en la mano, le dijo: «Nada te va a pasar si tú y tu familia colaboran. No salgas de este cuarto, no intentes huir. Te vamos a dar comida y permitir que vayas al baño bajo vigilancia. Todo eso termina si cometes alguna tontería. Nada puedes hacer, estás totalmente bajo nuestro control. Lo mejor que puedes hacer es ayudarnos para que esto se termine cuanto antes». A partir de ese momento, nadie más habló con él. Le daban pizza, hamburguesas y refresco. Una semana después, le pidieron escribir una nota para sus familiares, solicitando que pagasen el rescate de los secuestradores. Le tomaron una foto, sosteniendo un periódico del día, y dejaron de hablar con él. Fueron días y noches interminables, horas angustiosas y desesperantes, semanas largas que lo llevaron a perder la noción del tiempo. Estaba enflaquecido por fuera y envenenado por dentro. Odio, deseos de matar, amargura, sentimientos de los cuales nunca había tenido conciencia. Estaban ahí, a flor de piel, doliendo como si fueran heridas expuestas. Esos delincuentes se sentían los dueños del mundo. Para ellos, Mauro no pasaba de ser un objeto, un saco de papas, que venderían por $2 millones. Era lo que pedían. La familia no lograba reunir tanto dinero. La demora llevó a los secuestradores a tomar una medida extrema. Ingresaron un día, furiosos, vociferando, y lo desmayaron de un golpe. Al despertar, Mauro sintió el dolor terrible en la oreja izquierda. Notó una cosa húmeda que resbalaba por su cuello. Sangraba, se tocó instintivamente y comprobó lo que sentía. Le habían cortado un pedazo de la oreja para presionar a la familia y probar que no estaban bromeando. El pedazo de oreja, enviado por los secuestradores, provocó el desenlace final de los acontecimientos. Pasadas 48 horas, la familia pagó $500,000 y Mauro fue abandonado en un poblado de la periferia, 2 meses después de la trágica tarde del secuestro. Cualquier persona, al verse libre de una situación semejante, agradecería a Dios, abrazaría emocionado a sus amados y trataría de olvidar lo que pasó. Mauro reaccionó de modo diferente, con frialdad ante las expresiones de cariño de sus amigos y parientes. Cumplió mecánicamente sus entrevistas con la policía y con la prensa. Fue lacónico. Sus respuestas, casi monosilábicas, irritaban. No se inmutaba con nada. Los días transcurrían. Mauro parecía un zombi. Ensimismado, pasaba horas encerrado en su dormitorio. No trabajaba. Parecía haber perdido el interés por la vida. Nadie era capaz de entrar en el mundo silencioso de sus pensamientos. Ni siquiera el nieto de 10 años, a quien amaba mucho. ¿En qué piensas, abuelo?, pregunta el niño, sin tener noción del infierno que había vivido aquel hombre. Nada, hijo, decía emocionado y lloraba abrazando al único ser humano que era capaz de tocar sus sentimientos adormecidos. Acostado con los ojos abiertos, en la oscuridad del dormitorio, Mauro dirigía la mirada hacia arriba.
como si quisiera dibujar en el techo la imagen del único rostro que había visto en las 8 semanas de cautiverio. Era un rostro mulato, redondo, demasiado joven para tener la prominente calva que dejaba expuesta la cicatriz de unos 5 centímetros en la frente. Había una mezcla de sentimientos en su corazón. Quería olvidar lo que había sucedido. Le hacía mal. Al mismo tiempo, se aferraba al recuerdo del rostro. Si acabara con la vida de aquel hombre, quedaría libre de la prisión en la que ahora se encontraba cautivo. El deseo de venganza y justicia por cuenta propia iba cobrando fuerza en su corazón cada día. Las semanas pasaron. Mauro fue retornando al trabajo y a la rutina diaria. 3 meses después, las cosas habían vuelto a la normalidad, a no ser por un detalle. Desaparecía durante horas. Nadie sabía a dónde iba. Era un misterio. Él nunca había tenido esa actitud antes del secuestro. Ahora parecía esconder un secreto. La familia pensaba que él tenía una relación extramatrimonial. Estaban equivocados. Mauro andaba por la ciudad, buscaba lugares de mucha congestión humana, tomaba el ómnibus, el tren subterráneo y se movía de un lugar a otro. Cualquiera que lo siguiera tendría dificultad para entender lo que hacía. Simplemente andaba. Observaba a las personas. ¿Qué buscaba? Ni él mismo lo sabía definir. Vivía obsesionado por un rostro, el único rostro que recordaba. Aquel grupo de delincuentes había marcado su vida para siempre. Inconscientemente, la única motivación de su vida en los últimos años había sido el deseo de vengarse de aquellos hombres. Fue una tarde de sol brillante y de 38 grados de temperatura. Finalmente encontró lo que buscaba. Parado en la puerta de un bar, bebía una botella de agua. Observaba a los transeúntes. Hombres y mujeres se movían de un lado para otro. Parecía una multitud de peces dentro de un pequeño acuario. Súbitamente su corazón se aceleró. Casi dejó caer la botella. Era él, sin duda. Aquel era el rostro. No lo olvidaría nunca, aunque viviese en 1.000.000 de años. Sintió miedo, terror, odio y ganas de arrojarse encima de aquel hombre, pero se controló. 2 años de búsqueda. Encontrar a aquel hombre había sido como hallar una aguja en un pajar. No, la oportunidad era demasiado preciosa para desperdiciarla. Quiso gritar, llamar a la policía, decirle a todo el mundo que aquel hombre aparentemente inofensivo era un secuestrador peligroso. Pero tuvo la suficiente sangre fría para controlarse. Nunca imaginó que fuese capaz de reaccionar con tanta frialdad. Se sorprendió por una personalidad extraña que había permanecido oculta dentro de sí hasta aquel día. Instintivamente se vio siguiendo al hombre, de lejos, atento a todos los detalles, para no perderlo de vista, como una fiera sigue a la presa. Acompañó todos los movimientos de uno de sus secuestradores. El supuesto delincuente llegó hasta la estación central del tren. Tomó una línea hacia el suburbio. Después entró en el ómnibus. No percibió que lo seguían. Al descender del ómnibus, caminó 300 metros. Entró en una casa amarilla de 2 pisos. Enfrente de la casa había un terreno baldío de unos muchachos jugando fútbol. Mauro se sentó a mirar el juego. En realidad, su atención estaba concentrada en la casa amarilla. A su lado había una niña de aproximadamente 10 años. Disimuladamente le sacó información. Satisfecho, desapareció del lugar. Ya era tarde y empezaba a oscurecer. De vuelta al centro de la ciudad, en el interior de un taxi, sintió una extraña sensación de alivio. Sabía bien lo que iba a hacer.
Lo había planeado durante 2 años. En todo ese tiempo era la primera vez que se sentía contento.